del pozo de la desesperación. No hallaba salida a mi soledad, a las depresiones, a la pobreza, aquellos pensamientos que tenía en mi mente. Estaba allí cuando llegó la vida, llegó Cristo Jesús a mi corazón y conocí la libertad, conocí la vida abundante, conocí la vida eterna. Buenas noches, iglesia. Te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias porque tú pagaste en esa cruz nuestros pecados, Padre. Te damos gracias porque todo fue hecho en ti, porque nada te faltó, Padre, porque perfecta fue tu obra, Padre. Gracias por tu amor, Señor, por amarnos, por estar aquí entre nosotros, Padre. Esta noche entregando todo nuestro ser, todo lo que salga de nuestro corazón es para ti, Señor. Todo agradecimiento, todo lo que somos, Señor, te lo entregamos. Exaltamos Dios.
quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu.
Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formado. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo Dios de promesa, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Ser un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Por mi corazón, y en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para
gracia no se puede comprender. Al que se perdió en tu luz. De su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi mamá, debo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón. De su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo
blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me voy a renovar mis brazos, abro a ti, mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo a los pies de la cruz. Rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo, mis brazos abro a ti y eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo, Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo, mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo, mis brazos abro a ti, mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo a los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, a los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, asombrado
Debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Gracias, Padre, que nunca dejemos de asombrarnos de tu amor, que nunca dejemos de asombrarnos de tu bondad, de tu misericordia, de tu pasión. Que no nos acostumbremos a ti, Señor, sino que cada día podamos asombrarnos de tu amor, de todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque no nos acostumbramos, sino que estamos expectantes, de todo lo que tú quieres, de que tú ya derramaste en esa cruz, expectantes de recibir lo que tú nos diste por amor. Gracias, Señor, porque tu iglesia, tu cuerpo está expectante, porque te deleitas, Señor, en que recibamos lo que a ti te costó. Él se deleita, iglesia, en que tú recibas. Él se deleita en que tú recibas. No hay mayor gozo en el Padre que ver a sus hijos recibir lo que Jesús pagó. Nos toca creer y recibir, iglesia. El Padre sonríe, el Padre se goza cuando tú recibes. Así que nos toca recibir, y hoy recibimos, Jesús. Aquello que hemos estado esperando, hoy lo recibimos, hoy lo tomamos, porque está hecho y lo vemos manifestado en lo natural. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Iglesia, puedes tomar tu asiento. Muy contentos de verlos otro jueves más. Me encanta ver que cada jueves vemos más y más personas, y vamos a ver este lugar bien lleno. Bien lleno, jueves y domingos, y ya andamos creyendo por otro lugar más grande, porque también los jueves vamos a estar reventando, ¿verdad? Entonces, pues bueno, iglesia, recibe la bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Nuestros pastores, nuestra pastora aquí no está, pero nos está viendo, así que reciban sus saludos desde allá, y pues de parte de nuestro pastor aquí, sean todos bienvenidos. Saben que Gracia y Fe es su casa. Gracia y Fe es su lugar. Aquí pueden venir, convivir, exaltar el nombre de Jesús, buscar personas con quien conectar. Gracia y Fe es tu casa. Acércate a cualquier persona que tú veas. No nos tengas miedo, no creas que andamos muy ocupados. Queremos conocerte, queremos saber de ti. Así que Gracia y Fe es tu casa. Y bueno, quiero darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Hay alguien que venga aquí a Gracia y Fe por primera vez, que no le dé pena, estamos en confianza. Bienvenidas 3 personas aquí el jueves. ¡Qué padre! Les van a dar un detallito de parte de nuestra iglesia y de parte de nuestros pastores. Y pues bueno, son bienvenidas. Gracia y Fe es su casa. Si no tienen un lugar donde congregarse, aquí es el mejor lugar que van a poder encontrar. Entonces, pues bienvenidas siempre. ¿Qué otra cosa? Ya. El domingo tenemos invitado especial. Así que, iglesia, no te lo pierdas. Ven a recibir lo que Dios tiene para ti a través del pastor, el pastor Joel Gutiérrez. Él viene de
una iglesia me estoy cuatrapeando, de Padilla, Tamaulipas. Él tiene una iglesia ahí plantada, entonces Dios va a hablar a través de él, así que ven muy expectante de lo que Dios quiere hablar a través de él. Es el domingo 24 de febrero, este domingo ya, y pues aquí te esperamos a las 11 de la mañana. Y por último, el último anuncio, hoy no hay muchos anuncios, tenemos reunión de mujeres, el sábado a las 10:30 empieza. Sin embargo, de 10 a 10:30 hay coffee break. Si tú quieres echarte un cafecito, en vez de irte a comprar al Oxxo, mejor ven y tómatelo aquí, conviviendo con más mujeres. El tema va a ser puestos los ojos en Él. ¿A quién se refiere Él? En Dios, en Jesús. Entonces, es el 23 de febrero, 10:30 de la mañana, nuestra pastora va a estar compartiendo, así que también ven muy expectante e invita a una amiga. Sé que Dios va a hablar, así como lo hizo en la primera reunión, va a hablar también este sábado a través de nuestra pastora, así que vente expectante e invita a esa persona que ahorita que te dije invita a una amiga y te acordaste de alguien, a esa mándale el mensajito, a ella mándale la invitación, ¿sale? Entonces pues sean bienvenidos, Iglesia Gracia y Fe, su casa, y pues bueno, les dejo el lugar a la ofrenda. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos, amén, claro, yo los veo, están llenos de toda bendición. Efesios 1:3 dice que gracias, bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú estás bendecido. Cada vez que reconoces una verdad, esa verdad tú la vas a manifestar, amén. Dice la palabra que Dios bendice todo en lo que ponemos nuestras manos por hacer. Todo lo que ponemos nuestras manos para hacer. Entonces tenemos que poner algo para hacer. Si ahí tenemos las bendiciones, pero si no la ponemos a trabajar, pues no va a haber fruto. Dice la palabra que es cuando ponemos nuestras manos para hacer en algo. También, como leemos aquí en 2 Corintios capítulo 9, que el que siembra escasamente segará, pero el que siembra generosamente segará. Entonces dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Y el dar es una actitud del corazón, el dar no es una obligación. Gracias a Dios, ahora en la libertad, en la gracia en Cristo Jesús, ahora no es una obligación. Dios desea reinar en nuestro corazón. Dios desea que aprendamos a caminar en fe y en amor, y no nos obliga. Dice que nadie dé por necesidad o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y de hecho Dios ama a todos. Él ya nos amó, por eso entregó a Jesús por nosotros. Pero nos ama tanto que nos dio la libertad de poder dar. Amén. Y lo damos de nuestro corazón. Dice la palabra que el generoso piensa en generosidades. Amén. Y les voy a leer un versículo que lo he traído mucho, y es Proverbios 11:25, y dice: el alma generosa será prosperada, el que saciare, él también será saciado. Entonces yo creo, y he estado orando, gracia y fe, que aquí nosotros tenemos un corazón, un alma generosa, y que vamos a experimentar lo que dice la palabra, que es más bienaventurado dar que recibir. Y vamos a experimentar lo que dice la palabra en Lucas 6:38, dad y se os dará. Y vamos a experimentar lo que dice la palabra, que el que siembra generosamente también cosechará. Yo lo creo, ¿lo crees tú? Amén. Mira, Dios es fiel. Dios nos da esa oportunidad de hacerlo con nuestro corazón, y preparemos nuestro corazón generoso
porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Gracia y Fe, somos una iglesia que hay visión. Dios está haciendo cosas tremendas aquí en medio de nosotros. Dios quiere alcanzar Ciudad Victoria. Dios puso una visión en nosotros, pastores, y estamos creyendo que juntos vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios, que la gente en Ciudad Victoria va a conocer a Jesucristo y va a recibir la vida que ofrece Dios, que nos dio Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a prepararnos para dar en esta noche. Preparen si alguien necesita un sobre, si no, así lo puede depositar en la caja de la ofrenda. Y si alguien necesita un sobre, levante su mano ahí y vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de poder, Señor, venir con una ofrenda generosa delante de ti, reconociéndote, dándote honra a ti, Señor, una muestra de amor de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto en cada uno de nosotros en gracia y fe ser generosos, como tú eres generoso, Padre. Te damos gracias por todas esas necesidades que ya fueron suplidas en Cristo, que veremos, Señor, cómo fluye la bendición para que nosotros podamos ser también bendición para los demás. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Podemos pasar, mis hermanos. Acción de gracias con alabanza y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Levante sus manos. Padre, te corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Todos juntos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Hola, hola, hola. Muy bien, ¿estamos listos para la palabra? Amén, amén. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y lo que vamos a comer hoy es palabra. La palabra también es semilla que es sembrada en nuestro corazón. Y esa semilla, cuando cae en buena tierra, cuando preparamos un corazón abierto para recibirla, dice la palabra que esa produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo creo y oro, Padre, te doy gracias porque esta palabra, Señor, produce nuestras vidas. Esta palabra, Señor, nos lleva a otro nivel, a otra gloria, como dice tu palabra, que tú nos llevas de gloria en gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues bueno, hoy voy a hablar de un tema, va a ser una enseñanza más que una predicación, va a ser una enseñanza. Y creo que es bien importante, es fundamental. Voy a hablar del rey y su reino. Y vamos a entender un poquito más claro lo que es un reino, lo que es el reino de Dios, lo que es y el propósito del reino de Dios. Y para eso vamos a empezar a estudiar un poco lo referente a cómo comenzó a instituirse esos reinos y cómo fue que llegamos hacia el reino que se profetizó muchos años
atrás, en el antiguo pacto, de que iba a haber un reino eterno, un reino que iba a ser un reino perpetuo para toda la eternidad, y ese es el reino de nuestro Rey de Reyes, Jesucristo. Amén. Entonces, fíjate, en el Antiguo Testamento puedes tú leer cómo el pueblo de Israel era diferente a los demás pueblos, a las demás naciones. El pueblo de Israel estaba siendo dirigida o gobernada por Dios. El rey de Israel era Dios mismo. A diferencia de las naciones alrededor de ellos, esas naciones tenían reyes, personas, hombres que habían escogido, habían levantado para que los gobernara, para que los juzgara. Pero el pueblo de Israel no era así. Dice en Isaías 43:15, dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Entonces, Dios, el creador, era el rey sobre el pueblo de Israel. Pasando el tiempo, el pueblo de Israel quisieron tener un rey terrenal. Dijeron: no, espérame, nosotros queremos, así como las demás naciones, nosotros también queremos tener un rey. Y en ese tiempo a los profetas Dios les daba palabra para guiar al pueblo. A través del profeta era como se conocía la voluntad de Dios para que tuviera el pueblo dirección y supieran qué es lo que tenían que hacer. Entonces, hubo muchos profetas. Moisés mismo fue un profeta. Él los sacó del pueblo de Egipto. Él los llevó guiados por Dios. Dios era el rey que gobernaba y decía: Moisés, vas a hacer esto, vas a sacar al pueblo de esta manera, vas a ir, vas a hacer esto, aquello, les vas a decir esto. Entonces, Dios utilizaba o por medio de estos hombres, de estos profetas, podía mostrar cuál era su voluntad, qué era lo que Dios quería y cómo dirigir al pueblo. Y había un profeta, el profeta Samuel, en un tiempo en el cual el pueblo de Israel dijeron: oye, es que nosotros queremos un rey. Y el profeta Samuel pues fue el que la llevó ahí. Le dijeron: oye, profeta, pues está bien, pero nosotros queremos como las demás naciones. Queremos un hombre, un rey. No que Dios nos hable a través de ti y que nos dirige, y que Él no, queremos un rey. Y fíjate lo que le contestó, lo que sucedió aquí en la conversación que tuvo el profeta Samuel con Dios y con el pueblo de Israel. En 1 Samuel capítulo 8, y voy a leer del verso 5 al 19, y dice así: y le dijeron al profeta Samuel: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pobre profeta Samuel, si lo han leído, sus hijos no le salieron muy buenos y no seguían los pasos del profeta. Dicen: tú ya estás viejo, ¿quién nos va a dirigir? Tus hijos pues no se ven, no te salieron muy buenos. Como que no gobernaba muy bien su casa el profeta Samuel. Pero él no era el que gobernaba era Dios. El profeta Samuel era solo un medio. Era un medio por el cual les decía lo que Dios, la voluntad de Dios, y dirigirlos. Entonces dice en el verso 6: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces el profeta Samuel, como que él se ofendió, pero le dice: Señor, mira, a ti no te desecharon, no lo tomes a pecho, me desecharon a mí, dice el Señor, porque ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Y después sigue en el verso 8,
Dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrarán para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros mejores asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, así dijeron el pueblo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Qué tremendos. Mira, nada más les avisó, les dijo, el rey que ustedes piden, eso es lo que viene, un rey humano. Un rey con los ojos puestos en este mundo. Un rey que va a querer hacer su voluntad, su ganancia, su beneficio. Y ellos dijeron, no, queremos rey. Por eso mismo leemos, y si ves la historia de los reyes, es una historia muy dura, porque les tocó al pueblo de Israel unos reyes muy malos. Pero hoy vamos a hablar de un rey que fue bueno también. Hubo alguno que otro. Dice, así que Dios les concedió su petición y les dijo, ok, ¿quieren rey? Ahí les va rey. Primero Samuel 10, del 24 al 25. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Les dijo Samuel, ¿ya vieron al que eligió Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Dicen que escogió a Saúl. Y dicen que no había como él en todo el pueblo, que era muy alto. Dice que sobrepasaba a todos arriba de los hombros. Sobresalía en el pueblo, en la multitud, y que era hermoso, wow. Y les dijo, hasta el profeta Samuel como que se emocionó mucho con él. Dice que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y si leemos la historia nos vamos a dar cuenta, y no podemos cubrir tanto, pero queremos entender el cómo es un reino. Hoy el tema es el rey y su reino, y entender un poquito más claro desde el fundamento de las cosas. Pero si ustedes leen la historia de Saúl, se van a dar cuenta que Saúl desobedeció a Dios. Aun cuando Saúl había sido ungido, y cuando decimos ungido es cuando el profeta Samuel, dirigido por Dios, le dice, vierte aceite sobre de él y úngelo. Y ese acto
era un símbolo de lo que ocurría en el Espíritu, que el Espíritu de Dios venía sobre el profeta, sobre el rey, para habilitarlo, para darle la capacidad para poder gobernar, la capacidad sobrenatural para poder tener un corazón dispuesto para obedecer a Dios. Pero aún así, con todo lo que recibió Saúl, decidió desobedecer a Dios, ponía pretextos, se excusaba, no reconocía sus errores, siempre decía, lo hice por esto, lo hice por aquello, pero en realidad no obedecía a Dios. Y entonces Dios decide quitar el primer rey, desechó el reino de Saúl, y fíjate, Dios escogió y buscó un rey, y el rey fue David. Y dice en Hechos capítulo 13, del 21 al 22, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, el que hablamos, el que lo desobedeció, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 40 años estuvo reinando Saúl. Quitado les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjate, quien hará todo lo que yo quiero. Dios quería una persona en la cual él pudiera hacer y llevar al pueblo, llevar el reino, llevar a Israel como Dios quería. De una manera al plan original que tenía Dios de que Dios fuera rey sobre su pueblo. Pero en el obstáculo de los hombres, de sus corazones, de sus pensamientos, Dios veía la dificultad de poder tener a un representante de Dios aquí en la tierra. Un hombre de carne y hueso que representara a Dios. Y dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, que David sabía a Dios que lo iba a obedecer en todo. David igualmente fue ungido con aceite, el Espíritu de Dios vino sobre David y recibió la capacidad sobrenatural. Dicen que David era un guerrero poderoso y hacía proezas. Y el rey David fue ungido igual con aceite. Y cuando dicen la palabra ungido, esa palabra quiere decir en hebreo Mesaya o el Mesías, el ungido. En griego quiere decir, la palabra en griego es Christus. Christus es el Cristo, el ungido. Entonces, estos hombres eran ungidos, estos reyes, para desempeñar la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Pero si tú lees después cómo les fue al pueblo de Israel con todos los reyes, fue una cosa terrible. Los reyes se apartaron de Dios. Entonces podías ver que cuando había un rey bueno que obedecía a Dios, el pueblo prosperaba, el reino prosperaba. Cuando había un rey que era perverso o no obedecía a Dios, entonces venía sobre el pueblo calamidad, destrucción, vendían situaciones difíciles para el rey y para el reino. Entonces, pero estaba profetizado y estaban esperando, según las profecías, al Mesías, al Mesaya, al ungido, pero a ese ungido especial que había profetizado ya los profetas de que iba a ser un rey con un reino que iba a estar establecido para la eternidad. Es un reino eterno. Dice
Vamos a buscar la cita. Daniel 2:44, y dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces ellos estaban esperando el Mesías, el ungido, el rey. Y había muchas profecías ahí que hablaba de que de la simiente de David, el que hablamos, ese rey conforme al corazón de Dios, iba a venir el Mesías. Y todas las profecías se cumplieron y llegó Jesucristo. Llegó Jesucristo. Y Jesucristo llegó con un mensaje. El mensaje de Jesucristo era el reino. Les decía, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios, el reino. Y no nada más hasta ahí con nuestro Señor Jesucristo, sino que a los discípulos les dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino. Y se llamó el evangelio del reino. Y eso es hasta el día de hoy. Nosotros estamos llamados a predicar del reino de Dios. De ese reino eterno, de ese reino que va a permanecer para siempre, de ese reino eterno. Amén. Dice Marcos capítulo 1 del 14 al 15, cuando Jesús empieza su ministerio. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, como diciendo, ya las profecías, ya es hoy el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Les decía, arrepentíos. Y fíjate lo que algunos piensan, que lo que les estaba diciendo es que se arrepintieran de lo mal que se portaban. Bueno, en parte sí, pero el arrepentimiento al cual les hablaba era al estar bien con Dios. Arréglense y acérquense a Dios. Arrepiéntanse de no seguir a Dios. En ese tiempo había muchas idolatría dentro del pueblo de Dios también. Y él les decía, arrepiéntanse, aléjense y vuélvanse a Dios. Y dice que les predicaba y les decía, crean en el evangelio. El evangelio, la palabra evangelio, lo que significa son buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias del reino de Dios. Y sabes, el reino de Dios es, en inglés usan una palabra, me gusta mucho cómo es en inglés porque como que está más claro. Usan la palabra kingdom. Y kingdom son dos palabras. King, que es rey, y dom, que viene de dominio. Entonces está hablando del dominio o del gobierno de un rey. Donde un rey gobierna un reino. Y en sí, lo que vino Dios a hacer es que, de acuerdo a lo que Cristo también les enseñó cuando oraron y les dijeron, maestro, sus discípulos, enséñanos a orar. Y Dios les dijo, oren así: Padre que estás en los cielos. Y le decían, díganle, venga tu reino, hágase tu voluntad, porque en el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y eso era la oración que les enseñó nuestro Señor Jesucristo. Díganle al Padre que su reino venga.
Y no nada más porque venga, porque el reino de Dios vino. Y el reino de Dios ya está aquí. Pero, y hay veces decimos, bueno, es que es una oración del antiguo pacto, porque ya está aquí el reino, ya no aplica. En cierto sentido es cierto. Ya vino, ya está el reino, no le vamos a decir, venga tu reino. Pero sí lo podemos aplicar, decir, Señor, ven tu reino a mi corazón. Y hágase tu voluntad. Y hágase tu voluntad. Así como es en los cielos, o así como tu voluntad se lleva a cabo allá en los cielos, que se lleve a cabo también aquí, en la tierra, en mi vida, en mi diario caminar. Amén. Y ese es el reino. El reino es el lugar donde Dios puede llevar a cabo su perfecta voluntad. Donde Dios puede gobernar, donde Dios puede traer. Mira, un reino tiene un rey. Jesús es el rey del reino al que pertenecemos. Por eso dice que fuimos trasladados de las tinieblas. O sea, estábamos antes en tinieblas, en el reino de las tinieblas, pero fuimos trasladados cuando creímos en Jesús al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo. Donde Cristo es quien debe de gobernar. Amén. Donde se hace la voluntad del Padre, Dios. Donde gobierna el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí ese es el lugar del reino de Dios. Amén. Entonces, es muy importante tener muy claro el concepto del reino, porque el pueblo de Israel, en ese tiempo los fariseos, los sacerdotes, los levitas, los que estaban encargados del servicio en el templo, los religiosos, que habían sido por generaciones sacerdotes y que cuidaban todo lo que se hacía en el templo y todos los rituales y todas las cosas. Ellos esperaban un rey o un Mesías que viniera a establecer un reino donde pudiera gobernar la iglesia. O sea, un sistema donde la opresión de otras naciones, como en ese caso los romanos, eran los que gobernaban Israel, porque era el imperio romano, y ellos decían, no, nosotros vamos a quitar, y nuestro sistema va a ser el que va a establecerse, y vamos a caminar como dijo el Señor, que iba a ser un reino de sacerdotes. Porque hay una profecía que decía que iba a ser un reino de sacerdotes. Todo eso se ha cumplido, pero ha habido algunas interpretaciones un poquito humanas o bastante humanas y no puestas en lo espiritual. ¿Vamos bien hasta aquí? El reino de Dios es donde Dios lleva a cabo su voluntad, su voluntad. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, dice la palabra, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Dios, Jesús, su voluntad es arrepentidos. Las buenas nuevas, el evangelio, buenas nuevas. Y contarles, ¿saben qué? El reino se ha acercado a vosotros. Y también se le llama el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Vamos a leerlo. Y dice Hechos 20:24. Dice, pero dice el apóstol Pablo ahí. Dice en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Fíjate, de ahí lo está estableciendo. Dice, ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Amén. El evangelio de la gracia de Dios. Las buenas nuevas de la gracia, de la misericordia y del amor incondicional de Dios, que fue ofrecido para nosotros. Un amor incondicional en el cual, aún nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos ofreció todos los beneficios del reino, empezando por la salvación. Y la palabra salvación ya se los he enseñado aquí, que el Señor, su voluntad es que todas las personas procedan al arrepentimiento, que todos se salven. Y salvarse, la palabra salvación en griego es sozo, y la palabra sozo significa perdón de pecados. Y dijo, la gracia te perdona tus pecados, el Señor, cuando crees en Él, todos tus pecados. Dijo, nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones. Buenas noticias. Algunos dicen, no les digas buenas noticias así, porque luego van a decir, bueno, yo puedo pecar. No, porque una vez que tú entiendes cuánto es el amor con que Dios te ha amado y todo lo que te ha dado, no queda más que agradecimiento en tu vida y provoca un querer caminar en agradar a Dios, en hacer las cosas correctamente. Como dice la palabra, de gracia recibimos y de gracia damos. Nosotros le amamos a Él, dice la palabra, a Dios, porque Él nos amó primero. Y cuando entendemos ese amor, cuando entendemos lo que nos fue dado, eso produce automáticamente en nosotros una respuesta de agradecimiento a Dios y una respuesta de querer buscar su voluntad, su voluntad. Entonces el evangelio de la gracia, el evangelio de las buenas noticias es el evangelio del reino. El reino ya está aquí. Tengo buenas noticias para ti. Buenas noticias para ti. Y vamos a ver cómo podíamos identificar ese reino y cuáles eran esas buenas noticias. Dijo el Señor Jesús, fíjate, Lucas 4:18, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él fue ungido, Él es el Mesías, el ungido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, porque me ha ungido para dar buenas noticias. El evangelio de la gracia, el evangelio del reino son buenas noticias. De hecho, son tan buenas noticias, tan buenas, que hay veces son tan impresionantes, que hay veces son difíciles de entender o de creer, porque son tan buenas noticias. Dice, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando habla a los pobres, no está hablando de los que no tienen dinero, nada más, está hablando de aquel que reconoce que tiene una necesidad, aquel que necesita algo de Dios, aquel que está escaso en alguna área de su vida. Entonces dice, para darle buenas nuevas, para eso me he ungido, para eso fui hecho rey, para eso me presento yo como un rey, para decirles buenas noticias, decirles y dar buenas nuevas a los que necesiten algo. Algunos dicen, no le digas a la gente que Dios va a suplir, que Dios va a hacer. Mira, en un reino hay un orden en él. Hay un orden, Dios tiene un orden, Dios es un Dios de orden. Pero en un reino o en un país o en una nación hay beneficios. Cuando tú eres ciudadano de un reino, cuando tú eres ciudadano de un país, vamos a decir, ahorita mis hijos que se acaban de hacer residentes ya están en el trámite de ciudadanía de Estados Unidos, me estoy dando cuenta de beneficios que ellos tienen que yo no, porque yo soy de este reino de acá, acá andamos con López Obrador. Y gloria a Dios, hay que bendecir a nuestro presidente. Amén, amén, amén. Pero el reino tiene un orden
el reino tiene un rey que quiere llevar su voluntad a cabo, pero en ese reino hay beneficios. Amén. Y no puedes excluir, hay una labor en el reino. Nosotros estamos llamados para llevar este evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, de salvación, las buenas nuevas de salvación a la gente allá afuera. Ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios cuando dice que hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que la gente llegue al conocimiento de Cristo. Eso es un principio fundamental del reino de Dios. Ese es el propósito eterno por el cual Dios desde un principio tenía a Cristo. Dice, aún antes de la fundación del mundo ya estaba Cristo preparado, ya el Cordero inmolado ya estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque en el propósito de Dios era tener una familia, tener hijos e hijas para un reino eterno, no nada más aquí, sino por la eternidad. Dios quiere tener comunión con sus hijos, con sus semejantes. Y Dios quiere que ninguno se pierda, que ninguno. Por eso es importante. Entonces, en el reino de Dios hay cosas que tenemos que hacer y también hay beneficios que tú obtienes por ser parte del reino. Y hay un orden en el cual debemos de operar y hay un sistema. Hoy no les voy a hablar porque es una prédica bien completa hablar del sistema del reino de Dios. Pero hasta aquí vamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Bueno. Y decías, bueno, pero ¿cómo puedo saber el reino? Pues a ver, Jesús. Entonces tú dices que hablas del reino, mandaste el reino. El apóstol Pablo todavía ahí después de la cita que les acabo de leer, donde dijo en Hechos 20 y en el verso 25 dijo, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de nosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ese siguiente versículo al que les dije que era el evangelio de la gracia, después Pablo le dice el evangelio del reino, o hablando del reino de Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Y dice Jesús, ¿para qué vine yo como rey? ¿Por qué me ungieron? ¿Por qué soy el Mesías, el Masaya, el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Rey? Dice, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Para eso vino a ser rey, para traer lo que se oraba, Señor, hágase así como en el cielo. En el cielo no hay pobres, ¿sabías? En el cielo no hay pobres. Y dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En la tierra Dios quiere que tú vivas con lo suficiente y aún más para que abundes para toda buena obra. Esa es la realidad. Y eso ya fue suplido en Cristo, en su reino. Cuando tú operas en su reino, cuando tú entiendes que tú eres un hijo del reino, tú puedes por fe comenzar a tener todos esos beneficios para que tú puedas vivir y reinar. Y ahorita vamos a leer una cita al respecto, con Cristo. Pero dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Hay mucho quebrantado de corazón allá afuera. Hay mucha gente. Yo fui uno de ellos hace años. A pregonar libertad a los cautivos. Hay mucha gente cautiva allá afuera. Hay muchos cautivos. A pregonar libertad a cautivos y vista a los ciegos. No nada más los ciegos físicos, porque el Señor dijo que pusiéramos las manos sobre los enfermos y sanarán, que estas señales seguirán a los que creen. Pero también a los ciegos espirituales, la gente que no puede ver, que no puede entender, que necesita un Salvador, que necesita a Jesús,
que necesita al Rey en su corazón. Dice, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes cuántos hay oprimidos por el diablo allá afuera? Oprimidos. Yo también estuve en esa condición. Si yo lo leo aquí, pues yo creo que en todas anduve yo. Hay necesidad, y ese es el evangelio del reino. Ese es el reino. ¿Y cómo nos podíamos dar cuenta? Decir, bueno, a ver, Señor, explícame, muéstrame más algo del reino. Y dice Lucas 11:20. Fíjate lo que dijo. Mas si por el dedo de Dios, dijo, está hablando Jesús, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sabes que liberar es una manifestación del reino? A los discípulos les dijo, Lucas 10:9, y sanad a los enfermos que en ella haya. Los mandaba a una ciudad y dijo, vayan a esa ciudad, sanen a los enfermos y decidles, cuando sanan a los enfermos, así como dijo Jesús, se echaron fuera demonios, dijo, se ha acercado el reino. Aquí les dice, y decirles, después de que sanan a los enfermos, se ha acercado el reino de Dios a vosotros. La voluntad de Dios es que no haya enfermos. La voluntad de Dios es que no haya oprimidos. La voluntad de Dios es que no haya gente que no tenga salvación. La voluntad de Dios es que tú estés enriquecido en todo, como dice en una de las epístolas de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El reino, la voluntad de Dios, si decimos, Señor, hágase tu voluntad, manifiesta tu reino aquí en la tierra. El reino es, y el evangelio del reino son las buenas noticias de libertad, de tus derechos, de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Fíjate, en Mateo, mejor dicho, Lucas, capítulo 9, verso 1 al 2, dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Si tú ves a Jesús, Jesús decía, yo no vine a hacer mi voluntad. El ungido, el Mesías, el que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Jesús, el Rey, dijo, yo no hago mi voluntad, sino yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. ¿Quieres conocer cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es la voluntad? Porque el reino es la voluntad, es el gobierno de Dios. Es que la gente sea salva, sana, libre, prosperada, que no esté atormentada, que tengan vida. Dijo Jesús, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que sus hijos estén libres de enfermedad, libres de escasez, libres de tristeza, porque eso es tu derecho en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que tú también lleves lo que de gracia recibes. De gracia recibes, de gracia das. Hay veces tenemos un concepto de reino muy terrenal, muy humano. Vamos a gobernar la tierra. Jesús, fíjate lo que les dijo. Juan 18:36 dijo, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús no vino a cambiar el gobierno de su época, no vino a cambiar el sistema, y eran oprimidos. Si decías, oye, es que están siendo oprimidos por
romanos y les cobran impuestos y los tienen cautivos, y algunos esto y algunos el otro, y Jesús no vino a liberarlos de ese tipo de reino establecido en la tierra. Jesús vino a liberarnos de algo más profundo y eterno, algo eterno. Vino a liberarnos de la muerte. Cuando antes dice que por uno reinó la muerte, por Adán reinó la muerte, pero por uno, Jesucristo, reinaremos en vida. Amén. Entonces, el reino de Dios no es de este mundo. Claro que nosotros, al manifestar el reino de Dios, vamos a afectar este mundo. Y gloria a Dios por ello. Pero nuestro objetivo es lo que dice ahí el Señor: llevarle las buenas nuevas de salvación a la gente, ir a liberarlos, ir a sanarlos, ir a decirles, ir a pregonar el evangelio, ir a pregonarles las buenas nuevas. Que el reino de Dios se instala donde, en nuestro corazón. Cuando recibimos a Jesús, el reino está en nuestro corazón. Dios quiere hacer su voluntad, quiere reinar en ti y en mí. Pero Dios es tan bueno que nos dio la libertad de aún rechazarle. Decirle: Señor, tú no reinas en estas áreas son mías. En las áreas que Dios no reine en tu vida, tú vas a ver como sucedía en el antiguo pacto, ¿no? Cuando el rey desobedecía, pues el pueblo veía los problemas y la escasez. Pero cuando Dios reina, tú vas a ver la vida. Tú vas a ver el fruto de la vida del reino. En el reino de Dios no hay muerte. En el reino de Dios hay vida. Vida, y vida abundante. Nosotros somos los hijos del reino de Dios. El reino de Dios está en nosotros. Tenemos que aprender a operar y caminar en ese reino. Amén. Son buenas noticias. Por eso Colosenses 1:13 dice: el cual, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Antes estábamos en tinieblas, pero gloria a Dios por Cristo Jesús. Porque cuando reinó la muerte por un hombre, por Adán, cuando todos estábamos en una condición de muerte espiritual, de pecado, Jesús vino para darnos la vida eterna, que empieza desde aquí cuando la recibimos. Porque decía: bueno, ¿y qué es la vida eterna? Conocer al Padre y conocer a Cristo. Eso es la vida eterna, conocerlos. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos una gran encomienda, Iglesia Gracia y Fe. Tú tienes el reino de Dios. El reino. El Rey mora en ti y en mí. El Rey de Reyes. Dice la palabra que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, reinando desde una posición, pero no para envanecernos por ello, sino para tener amor y compasión y saber que tenemos un propósito. Porque en el reino hay trabajo. La mies es mucha, los obreros pocos. Y tienes la capacidad, fuiste ungido con el Espíritu Santo. Dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Estamos capacitados. Estos días en los que nosotros vivimos ahora son días que desearon ver todos los profetas y los antiguos, porque es el día del reino. Es el día que Jesús está en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, que tenemos la capacidad sobrenatural de Dios para poder llevar a cabo el desempeño por el cual llegamos a Jesucristo.
sanad enfermos, limpiar leprosos, dad vista a los ciegos. Gracias, Rey de Reyes. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que dice que un día lo vamos a ver venir. Dice la palabra, montado en un caballo blanco, y vamos a ver en su muslo que dice Señor de Señores, Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es toda la gloria, toda la honra y todo el honor, al cual vale la pena servir. Gracia y fe, tú estás empoderado. Lo que tú recibiste de gracia, da de gracia y manifestemos el reino de Dios. Que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Amén. Romanos 5:17, y termino con esta cita. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si tú recibiste esa gracia, si tú entiendes las buenas nuevas, el evangelio de todas las riquezas de la herencia en los santos, que entiendas que tú eres un heredero, que todo lo que tú necesitas ya está provisto en Cristo Jesús, y no es para que lo usemos para malgastarlo, sino para administrarlo correctamente, para hacer bendición y manifestar el reino de Dios, para que sea establecido en los corazones de la gente allá afuera. Vamos a ponernos de pie. El Rey está aquí. El Rey de Reyes, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está aquí. Él mora en nosotros. Su reino está aquí. Si tú estás aquí y nunca has invitado al Rey a tu corazón, no estás seguro de que, como dice la palabra, dice el Señor, yo estoy ahí, toco la puerta, el que la abra, entraré y cenaré con él. Si tú estás aquí y no estás seguro de que has recibido a Jesucristo como el Rey, el Salvador, el que pagó en la cruz y derramó su sangre para pagar tus pecados y podernos abrir un camino para podernos acercar a Dios con confianza. Yo te voy a pedir que ahí donde estás te asegures de tener esa salvación, ese perdón de pecados y al Rey y la vida eterna, y repitas esta oración conmigo, simples palabras pero poderosas. Y si iglesia nos acompañan repitiendo estas palabras, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Rey que venga a nuestro corazón. Y repitan después de mí: Señor Jesús, creo en ti como el Señor, el Salvador, el Mesías. Te recibo como mi Señor y único Salvador. Haz tu voluntad en mi vida. Te entrego todo mi ser. Soy tuyo ahora. Gracias
Jesucristo. Amén, amén, amén. Si hiciste esta oración, gloria a Dios. El Señor acaba de sellar tu espíritu para siempre. El reino parecen simples palabras, pero muy poderosas. Amén. Vamos a cantar algo para despedirnos, y si tienen algo del reino, pues sería excelente. Y tú eres un rey. Amén. Mi vergüenza me sepultó. ¿Quién podría cargar mi temor? Era mi fe, pero te conocí. Respiraba más sin vivir. Mis fracasos yo escondí. Era mi fe, pero te conocí. Tu voz oí y de la tumba corrí. De oscuridad a tu gloriosa luz. Tu voz oí y de la tumba corrí. De oscuridad a tu gloriosa luz. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Yo nuevo soy, a Él conozco hoy. Tu voz oí y de la tumba corrí. De oscuridad a tu gloriosa luz. Tu voz oí y de la tumba corrí. De oscuridad a tu gloriosa luz. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido, Jesús, por tu amor.